En un mundo lleno de ruido, necesitamos respuestas reales. Basados en la verdad que no cambia, la palabra de Dios, fortaleciendo el corazón del hogar. Bienvenidos a Family Nights. Montserrat, Monse, ¿hubo algún momento en tu vida que te diste cuenta que Jesús no era el centro de tu vida? was there a moment in your life where you realized that Jesus was not the center of your life? No solamente por Navidad, Not just because of Christmas, sino que tú pensabas que Dios estaba en tu vida, en tu familia, but you thought that Jesus was in your family. pero ¿qué you know? momento te diste cuenta que no era así? But at what point did you realize that that wasn't the case? Diciembre 2023. December 2023. O sea, ¿para cuando llegas? En diciembre 2023, December hace 2 años. hace 2 años, 2 years fue ago, cuando yo me di cuenta was when I que no realized conocía de Dios, no conocía that a I didn't know Cristo, God, I didn't que know no tenía una Christ, relación, that I did not que have a nunca había relationship, sido mi centro, o sea, that yo He no had tenía never una been my relación center. I en lo didn't have absoluto. a Yo relationship at conocía all. de un Dios, I had no known conocía about a Dios. God, Y but fue I cuando didn't me know di cuenta God. en ese Pero And that is ese when año. ¿cómo I te realized diste that. cuenta que no tenías a Dios o a Jesús en el centro de tu But vida? how did you realize that you didn't have Him at the center? Cuando llegué a esta casa When I came to this y house, empecé a recibir enseñanzas, hice todo el proceso, and I me began sometí to a cada receive the proceso, teachings, and I encuentro, was submitted LB, myself to all of lanzamiento, the vision, cada the etapa teachings. que yo viví aquí, en cada etapa yo me daba cuenta Every phase that I lived here, I realized que por casi toda mi vida, that through my entire life, o mejor dicho, desde que tenía razón, Or better que said, yo tenía conciencia, from when I had knowledge of, yo viví una vida I lived a life donde no es Dios o Jesús no estaba en realidad en mi corazón. Where Jesus Todas mis wasn't truly in my decisiones heart. eran all of my decisions Vacías. were empty. Ok, muy bien. Ok. Ya que estás hablando de decisiones, Since you're talking quiero about decisions. pasar aquí contigo, Willy. Willie, I want to ¿Qué diferencia hay? Porque tú no naciste siendo cristiano. what difference is there because ¿Qué you were born diferencia in a hay Christian o hubo family? en tu familia What difference was there in your family cuando Jesús empezó a dirigir tus decisiones? when Jesus began to govern your decisions? Bueno, creo que podría contestar esa pregunta de 2 maneras, I think I could porque answer that question in 2 ways. hubo cambios tanto en mi familia directa, que ahorita es mi esposa, There were changes in my direct family, that is today my wife, y hubo cambios con mi familia paternal and there también. were changes with my paternal family as well. Porque cuando Jesús comenzó a direccionar nuestra vida, Because when Jesus began to direct our lives, comenzó a tomar el verdadero sentido y propósito que debería. He began to truly take the place that He should have. Y un ejemplo claro de eso And a clear example of that fue cuando mi esposa y yo éramos novios was when my wife and I were dating y nos dedicábamos al 100% solo a estudiar nuestra and were carrera. dedicating ourselves to our studies, our career. Y pensábamos que ese iba a ser el centro de nuestra vida. And we thought that that was going to be the center of our life. Pensábamos que eso era lo que íbamos a hacer toda nuestra We vida, thought that that was what we were going to do for all our life. que iba a ser lo más importante That de that was nuestra going to be the vida. most important thing in our lives. Ignorábamos de verdad And we truly ignored lo que Jesús podía causar direccionándonos, what Jesus could do by directing us, como el día de hoy. like today. Entonces, la manera de yo poder responder a la pregunta es, So the way that I could answer that question, nos direccionó de una manera, He directed us in a way, para nosotros fue un poco brusca, for us was a little bit tough, porque nos llevó a una realidad because He took us to a reality que quizás, como dice usted, Pastor, una persona que nace en el Evangelio lo vive toda su vida, that maybe, like you said, Pastor, a person that was born in church pero a nosotros nos tocó adoptarla. has a different way, but we had to adopt it. Y de esa manera pudimos de verdad encontrar And by that way, we could truly find el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Pues. the purpose that God truly had for us. Así que ahora Dios, So then God, si es el centro de su familia, He is the center of your family. ¿qué lugar ocupa la medicina? What place does medicine take now? Si los dos, mira, cuando estabas diciendo eso, tu esposa estaba así como que, Your wife was like, Es que es que mire, lo que usted en verdad sufre look, what you truly suffer es lo que usted le da valor. is what you give value ¿verdad? to. Entonces,
Cuando nosotros estudiábamos sufrimos para poder graduarnos So when we were studying, we were truly y suffering eso era el centro. to be able to graduate, and that was the center. Hoy le puedo decir Today I can tell you que el centro, si Dios me dice hoy a mí that the center, if God tells me today que más nunca voy a tocar un hospital, that I'm never going to go into a hospital, que no voy a atender un paciente más that I'm never going to tend to a patient y again, que me dedique a lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. and that I dedicate to what He wants, I'm going to do it. Porque la paga que Dios nos ha dado a nosotros, Because pastor, the pay that God has given us, Pastor, siguiendo sus direcciones, following His directions, ha sido mucho más grande que la paga que el mundo con la medicina nos pudo dar. has been much greater than with the pay of my medical career. Ahora, le voy a agregar algo rapidito. Yo sé que I'm estamos going to add cortos, something. pero No, yo estoy más cortito que tú. de No, tiempo. no seas así. Pero, Pastor Roquis. Pero para agregar algo rapidito a esa To quickly pregunta, add something to that question. la sanidad que un médico puede otorgar a una persona es limitada. The healing that a doctor can give a person is limited. Y cuando el Señor nos mostró eso a And nosotros what God showed us that a través de esta casa, through this house, de los milagros que Dios ha hecho through en the este hogar, miracles that God has done in this house, pudimos entender que we sus could sanidades understand son completas. that His healings are complete. Y no es que la medicina no sea parte de lo que, de lo que Él da, And it's not that medicine is not part of what He Es gives. parte. It is part. pero But- no es la dirección de la que por lo menos para nosotros It is not the direction that, at least for fuera el us, centro. be the center. Muchas gracias, Willy. Oye, Thank you. a todos los que estamos aquí, escuchen bien esto. For all of us who are here, Porque esta seguramente es una pregunta que todos en algún momento cuando empezamos a conocer de Dios, surely this is a question that all of us, when we began with the Lord, nos hicimos alguna vez. we had this question. ¿Está bien celebrar en Navidad la traída de regalos por Santa? Is it okay to celebrate gifts brought by Santa Claus? Ahora, escuchen. ¿Y cómo le explicas a tus hijos How do I explain que to my creen en children Santa that believe in Jesus, y ahora que Santa, Cristo es el centro? that now Jesus is the center? ¿Cómo explicar que no es Santa el que trajo el regalo? How do I explain that it wasn't Santa Claus that brought the gifts? Yo no sé quién hizo esa I pregunta, don't know who made that question, pero seguramente me vio cuando era niño. but surely I could see myself when I was a kid. Es decepcionante cuando un niño te dicen, It is very disappointing when as a Santa kid no existe. they Oh, perdón. tell you Santa doesn't. Oh, excuse me. ay, Daisy no sabía que no existía, Daisy didn't perdóname, know. Señor. Y cuando te dicen, no existe, And when they say he doesn't exist, Monse, a ver, ayúdame, ¿qué piensas tú? Porque Monte, what do you think? tú tienes larga historia con hijos. Because you Perdón. have a long story with children. Bueno, sí. ¿Cómo fue decirle a tus hijos, How was it to tell your children Santa no existe? Santa doesn't exist? ¿Qué hiciste? Y ahora que Cristo did es you el do? centro de tu vida. Now that Jesus is the center of your life, Ahorita dice, no le he dicho. she's going to say, I Nosotros haven't no told nada them. más vivimos esto con la Navidad, lo vivimos también con Halloween. We didn't just live this with Christmas, we also lived it with Por Halloween años. for many years. O sea, no conocíamos We significado, o didn't sea, know the meaning, nothing. pero en resumen, enfocándome en But la Navidad, summarizing, focusing on Christmas, yo empecé I began comprándoles una Biblia para niños, starting to buy them a Bible for children. para que para ellos fuera más fácil, so no that que for yo them, la lea, it would be easy not for me sino to read que it to them, ellos la vayan leyendo. but for them to read it for themselves. Y con mi esposo And with my husband, les hacemos como usted hace con nosotros en Elevate. I un would quiz. do with them like you do with us in Elevate. ¿Qué aprendiste? What did you learn? Háblame Tell me específicamente specifically sobre el nacimiento de Jesús. about the birth of Jesus. Para que no sea So that it un doesn't impacto become- de no existe Santa, Such a stark impact sino that Santa darles doesn't a exist, cambio but una respuesta de an answer quitamos esto, that we take this pero out, está esto mucho mejor, but there is this that is much de una better, manera mejor explicada in a a better través de way la Biblia of explained through the Bible. y recordándoles, apenas llevamos 2 años, And entonces reminding you that we've only been here 2 years. recordándoles los puntos de qué significan los regalos. Yeah. Esto se lo agradezco a mi pastora, que ella What fue la do que me dio la the explicación. gifts mean? And A my mis 30 y pastor pico. explained that to me at my 30-something years. Y esa misma explicación yo And se la di a that mis same hijos. explanation I gave to my children.
Sí, a ver, Willy, que tiene. Es que vean, allá tiene la experiencia de muchos hijos. Okay, she has an experience of many kids. Y acá tiene solamente 2 y And una, over here he only has una 2. pequeñita. And just a Que little. vale por 3, dice. That is like having 3. Bueno, yo voy a comentarles la experiencia de nosotros I'm going to let you know what my experience has been con mi hijo Diego. with my son Diego. Mi esposo y yo decidimos My wife and decirle a I él decided to tell him que pues Santa no existía, that, Santa doesn't exist porque Diego ha sido un niño que pregunta mucho. because Diego has been a child that asks a lot of Y questions. recuerdo una noche And I remember one night que nosotros le hemos hablado muchas veces de la idolatría. that we've talked to him a lot about idolatry. Y él me pregunta que por qué él se le decía Santa. And he asked me, why do we call him Santa? Si era un santo, If si, he's a ¿qué saint, era? then what is he? Entonces le compartimos de dónde salió, de dónde nació esa So historia. then we shared with him where that story came from. Pero también le compartimos de dónde de verdad viene la provisión. But we also shared with him where truly the provision comes from. Y entonces recuerdo que en el año 2024, And then I remember that in 2024, no, en el 2023, no, in 2023, el pastor dio una the prédica pastor gave a preaching acerca de la importancia de about the nosotros importance of us de clarificar to clarify con nuestros hijos with todas our las children situaciones. all of the situations. Entonces decidimos So then we decided decirle a él to tell him la verdad allí. the truth there. Pero quiero que usted sepa que al usted dar ese paso, But I want you to know that making that step, va a abrir los ojos de su hijo, it's going to open your child's eyes. pero después va a abrir otra cosa, But una then it's consecuencia, also going to open something, a consequence. que es que Diego no sabía cómo dirigir esa información That is that Diego didn't know how to direct that information en su colegio, at school. porque todos en su colegio Because everyone at school saben que Santa existe. Y entonces No, él that llegaba, Santa ¡Santa no exists. existe! Then Santa". he'd go over there Entonces saying, "Santa él doesn't llegaba y decía, And he'd go over there and say, él me Dad, decía, papi, ¿por qué los Dad, papás le dicen mentiras a why él? do their parents tell them Y yo le lies? decía, bueno, papi, cada And I quien. would tell him, well, honey, each one to each their own. Pero yo creo que una de las maneras de ser sinceros con ellos But I think one of the ways is to be honest with them, es de verdad, pues, is to truly siempre decir la verdad. always tell them the truth. Porque cuando yo me enteré que no existía, yo me enteré de una manera muy cruel. Because when I found out this, he doesn't Hay que orar exist, por I found out in a restauración, very sanidad cruel Voy a way. otro encuentro más. And I need to go to another encounter to heal from that. Buenísimo. Daisy, tengo una pregunta. I have a question for you, Daisy. No sé, ahorita que estaban hablando los papás y I tú don't know, que right eres now that joven, the parents were talking about and you're a young person. ¿cómo te dijeron a ti que Santa no existe? How did they tell you that Santa doesn't ¿O exist? fue desde que eras pequeñita? Was it from when ¿Ya you no were te little? acuerdas? Dice, hoy me enteré. No. No me recuerdo cuándo, pero I don't remember when. I feel like ever since I was young, I knew already. You Siento know, like que the desde que tooth fue fairy. niña I siempre think I would supe. catch my parents coming in my Agarraba a room mis and stuff, papás so, llegando a mi cuarto. I think I was just like his son, like very curious. So I'd just be. Era muy still to this day, curiosa. I'm like, So, what's going on? Hasta so, la fecha decía, pues, ¿qué pasa? So I feel like it wasn't like oh my gosh. So you siento que know? para mí And no fue un eventually, impacto en sooner or realidad. later, like your kids will know, you know, like Que más tarde oh, que it was a temprano lie, tus so hijos either se van way, a it's dar de like, cuenta. either through other people A través de otras or especially through personas social media o nowadays. a you través de know? las redes. So I feel like either way, it's going to have to break the icebreaker. So, you siento know? que de todas maneras va a suceder. Entonces, ¿tú sabías antes de que te dijeran So you que, knew I before they think so, told you? yeah. que ellos eran tus... Ok. Sí. Yeah. ¿Y tú tú se los dijiste Did o you preferiste quedarte con que piensen que yo no sé nada? Did you prefer to tell them that you knew or for them to think that you didn't know? Well, because you know they make you write down what you want. So I'm Bueno, like, sabes okay, que te well, hacen I'm escribir lo que gonna tú write down what I quieres. want, and then I'm Yo gonna voy a get escribir it, lo que yo you know? quiero, entonces me lo van a dar. So I feel like I would just keep it like Entonces that. siento que así lo dejo. Mira, ya que está la mamá diciendo, mira, Her mom is here canalla, saying, ya sabías. Cunning little one. Yeah. Creo que cuando somos pequeños, I think that when we're little, mencionaste una cosa, you te das mentioned cuenta, something. You notice. pero no dice uno nada al momento But in the moment, maybe you don't say anything. porque no les quiere arruinar a ellos. Because you don't ruin it. Su wanna ruin it for sacrificio. them. Their sacrifice. Pero rescatando algo de lo que decía Willy y Montserrat, But something that Montserrat and Willie said. creo que hablar con sinceridad y verdad, I think speaking with sincerity and with truth. cuando tú hablas con tus hijos de esa manera, When you speak with your children in that way,
ellos siempre sabrán que tú les hablaste verdad y no les They mentiste. will always know that you spoke truth to them and didn't lie to them. Por muy sana que sea la mentira, For as o una mentirita blanca, a little white lie, al final de cuentas es mentira. at the end of the day, it's a Mira, lie. hasta tu hijo se rió ahorita que Look, dije your mentira child's blanca. even laughing. Pero al final de cuentas ellos lo ven como una mentira. But at the end of everything, they know that it's a lie. Me mentiste. You lied to me. Bueno, vamos a ver, tengo una pregunta por acá. A ver, escúchenla primero. I have another question. Listen to this. Conocemos la verdadera historia de Navidad, Jesús. We know the true story of Christmas, Jesus. ¿Creen que sería bueno saber la historia de Santa? Do you think that would be a good idea to know the story of ¿O Santa? mejor la ignoramos y nos callamos y que nadie pregunte? Or should we just ignore it and be quiet and no one ask anything? ¿Quién hizo esas preguntas? Who made that question? Y se ríen todos. And everyone laughs. Bueno, yo creo que Well, I think that es importante it's que important nosotros sepamos that we know que tenemos que llevar todo al filtro de la palabra. that we need to take everything to the filter of the word. Pienso que aclarar I think to clarify de que Santa o that Santa Claus Santa or Santa Claus fue una persona que Was a person fue una persona que dio donativos y todas esas that was very cosas, generous and charitable, se puede hablar, you can talk about that. sobre todo en este país, Overall in this country, que sabemos que en todos lados vas a ver un Santa. that in every corner you're going to see a Santa. Y lo que no queremos es confundir a nuestros And what hijos. we don't want is to confuse our children. Pero creo que debemos también But I think that we also should decirles la verdad. tell them the truth. ¿Por qué? Why? Porque si ignoramos que Because Santa existe, if we ignore that Santa exists, podemos ignorar muchas cosas de Dios. we can ignore a lot of things about God. Recuerdo que Diego me preguntaba, ¿cómo hace Santa para estar en todos los lugares al mismo tiempo? I remember that Diego asked me, how does Santa do it to be able to be in all places at the same time? Y yo sé que causa risa. And I know that it makes people laugh. Pero de esa manera, esa noche le expliqué, papá, But in that way, that night, I explained to him, el único omnipresente es Dios. the only person that's omnipresent is God. El único omnipotente es The Dios. only omnipotent person is God. Y el que da la provisión para que eso esté en ese árbol es Él. And the one that gives that provision for you to have those gifts under the tree is Him. Porque así Santa sea algo de que el mundo nos quiere mostrar, Because even if that's something that the world wants to teach us la about Santa palabra Claus, también de Dios nos muestra muchas cosas. the Word of God also teaches us a lot of things. Y les voy a leer primera de Samuel rapidito, And I'll read to you 1 Samuel 16:7. 17, 16:7. 16:7. Sorry. Ajá. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces el hombre, nosotros salimos a la calle y vemos un Santa. Y todos nosotros le decimos, bueno, eso es un Santa, sí, no pasa nada, no pasó nada. Pero tu hijo está viendo un Dios en ese Santa. Your child is seeing a God in that Santa Claus Porque es el que va a cumplir sus sueños realidad. because He's the one that's going to make his dreams come true. Entonces sí es importante, pienso yo, So I do think that it is important decirle por qué to Santa tell them Claus why Santa Claus no existe, does not exist, de dónde provino ese nombre, where did that name come from, y la historia se la puede uno and the story. contar, You can tell it to them, pero aclararle but to siempre clarify to them que el Dios que nosotros le servimos that the God that we serve y el Dios que él está conociendo desde niño and the God that is knowing us from when we es were a el child único que puede hacer todo eso y una Navidad posible. is the only one that can do all that and make Christmas possible. Bien, vamos a pasar a algo más, porque ahorita go que on to estaba something se exponiendo acerca de la paz, As you were speaking about peace, poniendo a Dios como el centro que trae putting paz. God at the center that brings peace. En las redes sociales, In social media, cuando estabas hablando del diezmo y que el diezmo te traía paz, when you were talking about tithing and that tithing alguien brings hizo you la peace, pregunta. Someone made the question. Dime en qué pasaje de la Biblia dice Tell me in what biblical scripture que si diezmas te va a dar paz. that if you tithe, it's going to give you peace. No te voy a preguntar el versículo, I'm not going to ask A you the Bible ninguno. verse to any one of you. solamente quiero saber, Montserrat, I just want to know, Montserrat, ¿por qué el diezmar te trae paz? why does tithing give you peace? Inmediatamente pensé en cuando Jesús Immediately I thought when es Jesus, confrontado por los fariseos, was donde él dice, confronted by denle the al César lo Pharisees, del César y a Dios lo de when he Dios. says, give to Caesar what is to Caesar and give to God what is of God. A mí
To Yo me, pienso que hablaría por muchos, no diré que por todos. I think that I would speak for many people, maybe not for Pero cuando everyone. tú estás a cuentas, But when you are up to date, no sientes, you do not feel, ¿cómo se dice? No sientes como cuando algo debes y estás cuidándote las espaldas. No sabría de explicarlo la palabra. you don't Ya. feel like you have something lingering Sino, tú over your estás a shoulder that you cuentas y owe no something. es porque tú le es como, ay, yo te debo, te tengo que dar. No And it's pide, not because Dios no nos I está have to pidiendo give. limosna, God is not asking us for charity, sino que tú en tu corazón estás a cuentas. but you in your heart, you Y are eso te giving trae accounts. paz. No And that por lo brings you que peace. Dios te va a dar, Not because what God's going to give sino you, porque tú honraste but because you honor y cumpliste and you fulfilled con algo que tú sabes que Dios le deleita. something that you know that God delights in. Daisy o Daisy. Daisy. Whatever. Dice, dígame como quiera. ¿Qué haces tú para traer paz a tu casa? What do you do to bring peace to your home? Dime algo que tú haces. No me tienes que dar toda una explicación. Tell ¿Qué me one haces thing para that you traer do. paz? I think Creo to have que- God center in my heart, Tener a Cristo en el Because- centro de mi or corazón. try to have peace within myself with God, because if I have peace with myself, no one else can ruin it. You know, Si with tengo God. paz en mí, entonces nadie puede afectar. Where, like, let's say me and my mom are arguing. In Digamos the que yo y mi house, mamá estamos en I discusión. can know, like, she's mad. Okay, I'm gonna keep my distance. Ella so está I can keep enojada, my peace. mantengo mi I'm gonna let her distancia, pero yo cool down mantengo mi first. paz. So then, when she's okay, like, it's not like me and her are keep arguing. No es como to, que like, vamos a destroy that seguir peace in the argumentando. house. I just know, like, because I also work in the healthcare, so I know how to not make the situation more difficult, you know? También trabajo con pacientes, entonces sé cómo no alterar una situación. Ok, bien. Bien contestado. Tengo otras preguntas que no sé, nos va el tiempo bien rápido. Time is running. I have a few more Pero questions. es que hay unas muy interesantes. Yo no sé cómo las van a contestar ustedes There are porque yo me some voy a quedar very callado. interesting ones. I don't know how you're going to answer it, but No puedo. ¿Por qué Why? entonces se mete a Santa y el Grinch en un evento navideño donde Cristo es el centro? so why do we present Santa Claus and the Grinch in a Christmas celebration Usted y where sus preguntas los quieren it's sacar de supposed quicio to be esto. Christ as the center? Ya le tocará a usted estar aquí. Va a ver. You're going to have your turn up here. La all day pregunta long. del Grinch y Santa, But the question about Grinch and Santa, Yo creo que antes de contestar esa, I think that before tendríamos que answering meter that, otra pregunta. we would have to ask another question. Ya, ahí va. Here we go. Para ustedes en su país, por ejemplo, tú, For you and your countries, for ¿tú example, creciste aquí? you ¿Tú creciste grew up también here? aquí? Bueno, aquí. Okay, Y a ver si okay. alguien me ayuda a contestar. ¿En sus países In your countries, Santa Claus era del diablo? ¿O era el was diablo? Santa Claus from the devil? ¿Lo condenaban? Did they condemn it? ¿Les decían es pecado? Would they say to you that it's a sin? Si ya eras cristiano, a lo mejor veían todo eso como un pecado. If you were already a A Christian, ver, ahí hay maybe they saw comentarios that de la like a gente. sin. Ahorita abajo. In Mexico, at least for us, Santa Claus era para los ricos Santa Claus was for y the para rich nosotros people. los pobres eran And los for us Reyes poor Magos. people, it was the Magi or the three wise O sea, men. siempre nos trajeron Santa. Oh, so always Es que era una práctica más de Estados Unidos. A ver, acá it was the tiene. practice more here in the United States. No sirve. A ver, alguien que le enseñe a usar el creo que micrófono. ya. Ah, ya. Es. Pero para mí, decían mis papás que Santa Claus estaba en el norte polo. My parents would tell me that nunca Santa Claus was in the existió North Santa Pole, Claus so en- Santa Claus never existed for us. O sea, como estaba tan lejos, no llegaba So hasta because allá. you were so far, porque he acá no había couldn't nieve, reach allá you abajo over no there. había nieve. Entonces, Down there was no snow, entonces so creo que podría yo, porque mis papás sí eran cristianos, So my yo parents podría were aplicar lo Christians. mismo. Santa Claus no existe. this didn't apply. Santa didn't Solo exist. existe en Alaska. He only existed in Alaska. Ni chimenea, ni cookies, ni No nada. chimney, no Pues, cookies, none of that. en mi país sí se hablaba de Santa, In my country, they did talk about Santa, pues, pero en la parte de la iglesia, but la in the parte part of the cristiana, church and the Christian, sí había cierto juicio para eso. there was a certain Sobre condemnation todo para towards el that. árbol de Navidad About y todas esas cosas. for the Christmas tree also. En verdad, Pastor, yo Truly, Pastor, abriendo mi corazón, yo Opening my sentí I felt que mucha libertad de parte de Dios cuando a lot of llegué aquí. freedom when I came here Entendí muchas cosas I understood a lot of things. con respecto a eso. with respect to all that. Pero creo But I que ¿por qué Daddy Yankee está haciendo efecto ahorita en el mundo? Why is that does Daddy Yankee have an influence in the world today?
Ha seguido con el reggaetón, ¿verdad? He's continued with the genre of music of reggaeton. El día que vayamos a la Granger The day that we go to the high y school la gente se Granger, acerque con el Grinch, and people come with the Grinch, el Grinch por dentro le va a presentar a Jesús. the Grinch that's on the inside is going to present Christ to them. Entonces, yo lo veo como una manera de alcanzar las personas So que I no see it conocen a as a Jesús. way to reach people for Christ that don't know about Y Christ. también lo veo de una manera And I also see it as a way de que no podemos meternos en un legalismo extremo, that we can't go into an extreme legalism sin sentido, without reason, porque la sociedad en la que vivimos because the society that we live in nos muestra algo. shows us something. Debemos nosotros de saber cuál es la verdad, pero sin We juzgar. should know what is the truth, but without condemning. Bien, vamos, porque esto se pone bueno, porque estaban diciendo, Because they were saying, ¿por qué se mete el Grinch Santa why Grinch and Santa en un evento donde hay que presentar a Jesús? in an event where we're going to present Y ahora ya Christ? metiste al Daddy Yankee dentro del And now you Grinch put Daddy disfrazado. Yankee up Sí, into the mix. es un ejemplo. Sí, It's an claro, o sea, example, it's an example. imagínate, se quita el disfraz Grinch y sale, ay, no sé quién fue. Y, no, ese no fue, este ya lo apagué. Un regalo A gift. viene envuelto y tiene un moño. It's wrapped and it has a bow on it. ¿Qué haces con el moño y con la envoltura cuando alguien te da un regalo? What do you do with the wrapping paper Daisy? and the bow when someone gives you something, Daisy? Lo tiro. I throw it. Ahí está la respuesta. There's the answer. Cuando está un Grinch y un Santa, When there's a Grinch and a Santa, el regalo es Jesús. the gift is Jesus. Y la envoltura del Grinch y el Santa lo And the tiras. wrapping paper of Santa and Grinch, you throw Y it away. presentamos a Cristo. And we present Christ. Bueno, por ahí entró el Daddy Yankee. Well, Daddy- Ahora sí vamos a darle un Daddy- aplauso a Daddy Yankee que está aquí con nosotros. No. Vamos a ir terminando. Tengo dos preguntas más aquí. Si Two no more llega questions. alguien Let's más. quickly finish. I was gonna say with like Iba a telling your decir- kids about the like about Santa Claus and stuff. Diciendo you could a probably tus use it hijos de as Santa like Claus. a metaphor. Like, oh, look at this is Santa Claus. Like, imagine this is Puedes usarlo Jesus, como like, una how he- metáfora. How he brought up like he can be in multiple places. Él puede and, like, estar the en devil is the múltiples Grinch, like lugares. he's trying to steal and destroy. You know. Y el Grinch And so como it's, like, quiere the same robar, thing, como like, el the diablo Grinch is hace, trying to steal que the quiere presents robar. and stuff. So you can probably put it into like that, like, oh, like, you know, Tal so vez that lo they can podrás see it meter en in a algo different así, form. en una Or way. forma diferente. Bueno, muy bien. Nunca lo habías visto de esa manera. Bien. Bravo, bien. Hay unas preguntas igual de interesantes que They're las very otras. interesting questions. El árbol de Navidad lo mencionaste, ya The viste, tú Christmas tree, you abriste esa mentioned it, Willie. pregunta. You opened that can up. ¿El árbol de Navidad es idolatría? Christmas tree, is that idolatry? Si es idolatría, ¿qué es entonces para el cristiano? And if it is, then where does it have a place ¿Es for una the decoración Christian? que amamos? Is it a decoration that we love? Montserrat, Montserrat? dale oportunidad acá. Porque ahora tú dime para ti qué es ese árbol Now de you Navidad. tell me. Esta pregunta nos remonta a la pregunta que habían hecho de que si era malo saber la historia de Santa Claus. So this is linked to the Hay un question dicho, about no is it sé bad to si- know about Santa Claus? ¿Es anglosajona o hispana? There is a phrase, I que don't know where it dice- comes from, The truth will set you free. que dice que la verdad Te hará libre. libre. Y no podemos vivir en ignorancia. En este caso, no podemos ignorar la historia detrás de dónde viene el árbol, las luces, qué Can't significado tiene ignore cada cosa. The background of where each of these things come from. Porque si decidimos ignorarlo, Because if we decide to ignore, estamos siendo débiles ante la verdad y cómo defendernos. No estoy diciendo para discutir, we're being weak, not to argue with people, sino cómo defendernos de la sociedad y de caer en la idolatría o en but how cualquier do we defend situación. ourselves from society and in any situation? Entonces, la verdad detrás del árbol, So the truth behind the tree, Navidad, Christmas, etcétera, etc., es necesaria saberla it's necessary to know it para poderle pasar a nuestros hijos to be able to transmit to our esa children verdad the truth que los va a that proteger is going to de protect them no caer from not falling por ignorancia. by ignorance en idolatría o into otras cosas. idolatry. Creo or que el into other secreto things. está en la respuesta que I diste, think the secret is in the answer that you gave saber la verdad, of knowing the conocer truth. la verdad. Knowing the truth. Cuando tú conoces la verdad, no hay When nadie que you te know the engañe. truth, there's no one that can deceive you.
El conocer el significado para alguien del árbol de la Navidad Knowing the significance or the meaning of the Christmas tree for someone es como la cruz. is like the cross. Algunos adoran o idolatran la cruz. Idolize the cross. Yo preguntaría a toda la gente, And I would ask everyone, ¿conviertes la cruz en idolatría tú? do you turn the cross into idolatry? ¿Usas la cruz como algo que tú idolatras? Do you use the cross as something that you idolize? ¿O ves la cruz Or do you see como the el cross medio por el as a cual medium or a method through which yo recibí I salvación? received salvation Por medio de Jesús. through Jesus? Entonces So then, puede ser un vaso medio It vacío, un could vaso be medio lleno. a cup half full or a cup half empty. Depende cómo tú lo quieras Depending ver. how do you want to see it. Entonces, So vamos then, con otra pregunta porque Let's esto go está with another tremendo. question. ¿Cómo lograr que Jesús sea el centro de tu hogar? How do you manage to make Jesus the center of Y your de home estas fiestas, during these times? si hubo división familiar, o sea, divorcio, If there was a family division caused by divorce, ¿ya no es lo mismo? is it not the same anymore? Y más si tú eres el hijo And moreover, if you are the son, y debes estar en ambos lados. and you should be in both places. Sí, a ver, vamos. I can answer. Usted se puso duro con estas preguntas. Quiero saber quién hizo esta pregunta porque lo voy a pasar la próxima semana. Because next week I'm going to make you come up here. Bueno, Bueno. Vieron aquí. para empezar, To start with, no podemos idolatrar la Navidad. we can Porque si make an te idol afecta a out tal of Christmas. punto que no Because if it puedes affects you recordar to the point that you cannot remember, Que la natividad es That- para recordar el nacimiento de the Jesús nativity scene is to remember the birth of y lo Jesus. estás centrando en tu familia, entonces estás And idolatrando now otras you are cosas. bringing it into your Estás family centrando and en, estás idolizing haciendo el it, centro and you're making it the center. otras cosas. Other things. Pero si tú te puedes enfocar But en if you can focus on la natividad de the Jesús, nativity scene or Jesus, tú lo vas a gozar esté con quien estés. you are going to Haya división, divorcio, lo que haya. you're going to celebrate it whether there's divorce or whatever Y there por is. experiencia, porque no están todos mis hijos en casa And by experience, because not all my children are at y home, muchos saben que tengo uno internado, and many of you know that I have a child el primer año me enseñó esto that que yo estoy is diciendo. in a center for restoration. Este fue el segundo año. This is my second year, Y esta Navidad yo sé and this Christmas I know que mi corazón va a estar lleno. that my heart is going to be full. Mi hogar va a estar My lleno. home is going to be full. Porque no es por las personas que estén, Because it's not because of the people who are sino porque there, yo sé que Dios es mi centro. but because I know that God is my center, Jesús Jesus es quien ha traído is the one who has brought la restauración the restoration, y esa restauración and that no tiene restoration, paredes. it does not have walls. Gracias. ¿Quieren añadir algo más o? Sí, yo quiero añadir porque I'd like to add, me gustó mucho la respuesta de Monse, pero I like Moses' answer. siento que la persona que preguntó I feel like the person who asked es la parte opuesta, es el joven. is the young person, Es la persona que quiere estar con ambos papás, is the person that wants to be both with mom and dad, pero no puede. but cannot. Le quiero hablar a esa persona, no sé quién escribió O la tiene pregunta. que estar con los dos. Ajá. I want to speak to that person. Le quiero hablar al corazón de esa I persona want to ahorita. speak to that person's heart now. Le voy a pedir al pastor, como se ha hecho últimamente, I'm going to ask Pastor, if we have done as of que se lately, ponga una breve reseña en YouTube al final to make a small hashtag on YouTube con lo que deberíamos hacer para obtener with what we should do in order to obtain el acceso a Jesús en nuestro hogar. access to Jesus in our home. Pero te quiero decir But I want to tell you que en este caso that in this case, tú vas a ser la luz de ambos. you're going to be the light of both of them. Porque cuando una casa está dividida, Because when a home is divided, Jesús va a llevar la luz Jesus is going to bring light. sin importar la edad, papá o niña, no sé. It doesn't matter what age you are. Y Él va a ser la luz He is going to be a the través de light ti. through you. Muchas veces la casa se divide por lo que pasó, no sé, Many problema, lo que times the sea. home is divided because of what happened or whatever it be. Y a lo mejor no es algo que compete a ti. And maybe it's not something that you have to know. No es tu culpa, no pasa algo. It is not your fault. Pero la fecha no significa But the date, que esta separación es algo que tenga que arraigar tu corazón o dañar tu corazón. it doesn't, this has to be something that embitters your heart or No. that destroys you. Lo que quiero compartirte What I want to share with you
es que la paz que hablamos ahorita, is that the peace that we talked about now, esa paz que tú la tengas en tu corazón, that peace that you have in your heart, será reflejada en tus padres. will be reflected in your parents. Y quizás esa sea la llave para que estén los tres juntos. And maybe that will be the key for the three of you to be together. Cuando un matrimonio se divorcia, When a marriage is divorced, la culpa no la tienen los hijos. the children are not at fault. Ha sido una decisión de ambos padres. That is a decision from both parents. El hijo no quiso ni pidió The estar child con uno o didn't con ask otro. for it, didn't ask to be with one or the other. Tuvo que aprender a vivir con esa situación. He had to learn to live with that situation. El que un matrimonio se divorcie The fact that a marriage divorces no quiere decir que Dios es malo. doesn't mean that God is bad. No quiere decir que el significado It de la doesn't Navidad mean that the meaning of o el Christmas nacimiento de Jesús or the birth of Jesus cambie o pierda su fuerza. changes or loses its strength or value. Es el mismo. It's the same. Menciona como que hubo división familiar. He mentions as if there was a family division. Jesús jamás se ha dividido. Jesus has never been divided. Tú muestras, como bien dijiste, a Jesús. And you said that you show Creo Christ. que la persona dice, ya no es lo mismo. I think that the person is saying it's not the same anymore. Por lo mismo que nos empezaron a vender la idea que Because of the Navidad same thing, because they sold us the idea that tenía que Christmas ser solamente la familia, had to be only the family. cuando la Navidad no es la When familia, Christmas is not the family, sino es Cristo but Christmas is Christ como el centro as the center de nuestra vida. of our Y life. si tú, en tu vida te tocó vivir And con if padres in your separados, life you had to live this situation Él with sigue separated siendo el parents, centro de tu vida. He continues to be the center of your ¿Sí? life. Vamos a terminar. So we're going to finish. Última pregunta. Last question. Ay, Señor. Oh Lord. Daisy. Sí, claro, es que vienes inspirada el día de hoy. You're inspiring us. ¿Qué le dirías a un joven What would you say to a young person que está en esa situación, who is in that que situation no tiene alguno de sus dos padres that they don't have one of their two parents, o tiene que vivir con los dos de esa manera? or they have to live with both of them in that kind of situation where there's divorce? Well, I live in that situation, but my parents are divorced. Yo vivo en esa situación, mis so I padres can están relate to divorciados, being so yo me puedo relacionar in con the eso. middle, wanting to be with both parents. Sentirse que It is quieres estar en hard los dos because lugares. you want to be with both of them, but Es difícil porque quieres estar con los dos, pero it may not work out. So sometimes Puede you know, ser what que I no do is, funcione. okay, I know like I won't be able to be with both of them, so I'm gonna separate time for my dad entonces yo on these aparto days tiempo before the holidays para or mi after papá the en holiday, estos you know? días Or y en otros días acá con mi I mamá. know it's hard because you get those memories when you guys were all together. Yo and sé que es everything, difícil you know? porque te vienen memorias de cuando estaban todos juntos. Or if you don't have your family, then O si no it tienes a tu sucks because familia, you feel alone, but te then again, sientes you gotta solo. remember that God is with you. He's Pero never tienes left que your side and recordarte have that que peace in Dios your está heart. contigo. And then like how Willie was saying earlier today Y too, como like, decía Willy, this is your home. esta Like es you tu will casa. receive that peace and love here. Like Tú recibirás you're esa paz welcome aquí. here as well. You Tú know, eres to be here. bienvenido y We are your aceptado family. aquí y nosotros And if somos that tu is the familia case, y Dios es tu paz. sorry, I'm going fast. If that is the case, if you don't have a family, Si ese es like, el caso y tú no tienes go una with familia, or something, I feel like, you know, all of us will be like open-hearted for you to be coming todos to our tenemos house nuestro too as corazón well, you know? abierto para que tú también estés con nosotros. But back to with the family, I Pero know de it's regreso a la hard, familia. and Yo sé que es difícil, I feel like not even just when you're a kid, even when you get with like a partner, no now you gotta, solamente es like, difícil cuando figure eres out niño, how you're pero gonna cuando work tienes with una pareja, being with his family, you know, ¿cómo 'cause he vas a also wants to be hacerle with his estar family con la if you're in a familia de él? relationship. So it's also like you have to learn how to balance it out. es you algo que know? tienes que aprender a balancearlo. Yeah. Y Dios siempre está contigo. Yeah, y Dios siempre está And contigo. God is always with Yes. Felicidades, Daisy. Montserrat, ya para terminar contigo, you. bueno, To no finish, contigo, Montse, with you. no quiero terminar con ella. En algún momento, At some point, tu familia estaba atravesando alguna crisis o alguna oscuridad. your family was going through a crisis or a period of darkness. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo te sostuvo en esos momentos difíciles? How did Jesus sustain you in those difficult moments? ¿De qué te agarraste de Jesús? What did you grab onto? Lo primero que vino a mi mente fue confrontación. The first thing that came to my mind was confrontation.
porque esos momentos because muy those oscuros very dark moments fueron consecuencias de mis acciones de años were consequences from my actions many years ago que indirectamente perjudicaron. that indirectly A mi damaged familia. my family. Entonces, cuando yo pasaba ese momento, So then when I was going through that time, primero que nada acudí a mi pastor, a firstly, usted, I would go to my pastor, to you, con dudas y preguntas, with my doubts and questions, y usted fue quien me dio esa respuesta. and you were the one who gave me Me that dijo, answer. You told nuestras acciones tienen consecuencias. me our actions have consequences. Y nunca más volví a cuestionar lo que yo pasaba. I never again questioned what I was going Y through. esa confrontación me hizo entender And that confrontation allowed me to see que yo tenía que pasar ese proceso that I needed to go through that process para que mi familia fuera redimida y limpiada so de that my family would be redeemed and cleansed, muchas cosas, of no many solamente de mi vida, not just from my life, sino generacional. but generationally. Y yo abracé el amor And I de Dios embraced the love of God a través del sacrificio de su Hijo through the sacrifice of His Son por mi familia. for my family. Y yo entendí And I understood que no había nada que pasara, that there wasn't anything o that could happen, mejor dicho, Or que no, better said, no importaba lo que pasara, that it didn't matter what happened. yo iba a salir de esa situación. I was going to come out of that situation. Gracias, Montserrat. Thank you, Montserrat. Willy, termino contigo. Willie, I finish with you. ¿A qué tuviste que renunciar What did you have to give up para poner a Jesús como el centro de tu vida? to put Jesus at the center of Aparte your de la life, medicina, aside from medicine que te costó dejar. that was difficult for you to leave? Bueno, fueron varias cosas que tuve que dejar para poder estar con Jesús. Well, there were several things that I had to leave in order to be with Jesus. Pero para no hacer larga la respuesta, yo creo que But to summarize, en verdad Jesús sacó de mi vida lo que no necesitaba that truly Jesus took out from my life what I didn't need para poder seguirlo. to be able to follow Him. Tuve que dejar I had to leave la Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, el ayuno viene este año en Yes, enero, así fasting is que coming in January. 21 días vamos a pasar los que estamos 21 aquí y vamos a days. poder. Bueno, no, yo creo que, miren, voy a ser completamente sincero. Creo Look, que I'm going to be completely honest. una de las cosas que tuve que dejar para seguir a Jesús fue la One of the música, things escuchar cierto that I tipo de had to leave to música. follow Jesus was certain types of music. Otra de las cosas también que tuve que dejar para seguirlo fue, Something else that I had to leave in order to follow Him. tuve que alejarme un poco de mi mamá y mi papá. I had to distance myself a little bit from my mother and my father. En mi casa había mucha idolatría. There was a lot of idolatry in my home. Todos creían mucho en las vírgenes. All of my family believed in the virgins. Tuve que apartarme mucho de eso I had to separate myself a lot from that para que de verdad Dios hiciera en mí so that truly God lo que necesitaba mostrarle a ellos. would do in their lives what He needed to show them. Y eso fue tan fuerte para mí And that que, was so difficult for me que me llevó a preguntarle al Señor, that led me to ask the Lord, estoy haciendo algo que me duele, I'm doing something that hurts me. que es no estar tanto ahí con ellos. It is not being there with them so much. Y el Señor puso en mi corazón, And the Lord put in my heart, es que necesito desintoxicarte a ti it's because I need to detoxify you para después ir con ellos. to then go to them. Entonces So then, pasaron muchos años many years passed by. y cuando llego acá, And when I come here usted me da la palabra de que ellos van a venir, and you give me the word that they una promesa más. miss, Y esa tarde, afternoon, cuando llego a mi casa, yo estaba muy feliz. when I got home, I was very happy. Y el Señor decía, And the Lord said, tenés que hacer de todo, you need to make of everything. pero si ellos But if they no me reconocen a mí, no van a llegar. do not recognize me, they are not going to come. Y yo le voy a reconocer que yo por un momento dudé, And I'm going to be honest and say that I doubted for a moment.
porque yo me separé de ellos because I separated myself from them. y no sabía si ellos habían visto And I didn't know if they had seen que esa separación era por algo bueno. that separation was for a good cause. Y como 2 días después, And about 2 days after that, después de una prédica, Alfredo predica ese jueves, after a Thursday where Elder Alfredo preached, y el viernes en la tarde mi papá me llama and in the afternoon y él dice, he says, necesito hacer esa oración que I need to make that prayer ustedes siempre dicen en su iglesia al that you final. guys always say at the end of your service in your church. Y él recibe a Jesús And he receives Christ. y todo lo demás se abrió. And everything else opened up. Entonces, So then, bueno, well, ya pastor. Poner a Dios en primer lugar, putting God at the center, Él acomoda y empieza a traer orden en nuestra vida. he begins to align everything and bring order to our life. No importa lo que estemos viviendo, It cómo lo doesn't matter estemos what we're viviendo, living and how we're living it. Dios nos está hablando orden. God is speaking to us order. No sé cómo hacerlo, I don't know how to do it. pongámoslo en primer lugar. Let's put him in first place. Y ese es el primer orden en And nuestra that vida. is the first order in our lives. Porque Él acomodará la segunda, tercera prioridad Because then he will align the second, third, y el and resto fourth, de nuestra vida. and the rest of our life. Por ahí empezamos para poner a Jesús como el centro de nuestro hogar y familia. And that's how we start to put him at the center of our family. Empecemos una cosa a la vez. One thing at a time. Y hoy And today, es Jesús it is Jesus siendo lo primero en mi vida. being the first thing in my life. Vamos a hacer una oración. Let's make a prayer. Padre, gracias Father, thank you por lo que nos enseñas. for what you have taught us. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Thank you for the sacrifice of your son, Jesus. Porque a través de Él Because through him, entiendo I understand que mi vida puede vivir en desorden that my life can be in disorder, por muy bueno que intente ser. no matter how good my intentions can be. Pero cuando tu Hijo Jesús But when your son, Jesus, viene a nuestra vida comes to our lives y lo coronamos en nuestro corazón and we crown him in our heart como nuestro Señor y Salvador, as our Lord and Savior, todo lo demás everything else empieza a traer orden. begins to have order. En esta noche Tonight, bendigo a todos los que escuchan I bless all of those who are hearing este momento this moment. y oro para que tú seas la prioridad número 1 en su vida. And I pray for you to be their number one priority in their En las lives, reuniones familiares, in their family con meetings, sus amigos, with their friends, aún en el trabajo even at work, y donde quiera que estén, and wherever they be, seas el centro you be the y center, podamos modelarte that we can model con you todo lo que hacemos. with everything that we do. Gracias por el hermoso sacrificio Thank you for the beautiful sacrifice de tu Hijo Jesús por nosotros. of your son Jesus for us. Recibimos la salvación We receive salvation en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Nos despedimos de este lugar We dismiss from this place sabiendo que la próxima semana knowing that next week habrá algo nuevo que aprender there will en mi be familia. something new to learn in our families. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Prepárese usted también para estar aquí con nosotros. Prepare yourself also to be here with us.